A los 76 años, José María Napoleón nombró a los 6 cantantes que más odiaba. Muy pocas veces un artista de larga trayectoria habla con tanta franqueza después de décadas de escenarios, premios, silencios y batallas íntimas. José María Napoleón, voz grave, figura discreta, pluma de imágenes hondas, decidió, con la serenidad que solo concede el tiempo, revelar 6 nombres con los que jamás pudo sintonizar ni en el escenario ni en la visión del arte. No se trata de revancha ni de escándalo, es una línea trazada con calma entre lo que él considera canto verdadero y lo que, a sus ojos, se volvió espectáculo, ornamento o cálculo. Durante medio siglo, Napoleón caminó en contra del ruido de la industria, componiendo desde la intimidad mientras otros apostaban por la pirotecnia. Ahora habla, sin levantar la voz, porque lo que dice no es solo una lista, es una declaración estética. Una frontera entre cantar y actuar que se canta. Los nombres que escucharás corresponden a artistas legendarios para muchos. Para él, fueron señales de alerta, colisiones de universos, heridas que no cerraron o símbolos de una fama que nunca quiso perseguir. Hubo compañeros de cartel que lo ignoraron, alianzas breves que se rompieron tras bambalinas y figuras cuya celebridad encarnaba lo que siempre rechazó, el brillo antes que la verdad. Después de años de guardar silencio, Napoleón ordena su recuerdo y habla sin adornos. Lo hace, dice, por respeto al arte y por respeto a sí mismo. La posición de Napoleón. Napoleón no jugó el juego de la industria como tantos otros. Evitó el disfraz, se sostuvo en una ética de lo íntimo. En un tiempo de escenarios gigantes, prefería la penumbra de una canción bien dicha. En un mercado de voces que buscaban la nota alta, defendía la vibración baja de una voz que tiembla. Su carrera, con ascensos y pausas largas, fue también un modo de resistencia. No a la modernidad, sino a la simulación. Quien lo ha escuchado sabe que no adorna las frases, habla por imágenes, deja huecos, confía en el silencio. Por eso, cuando traza esta lista, no reparte ataques, exhibe criterios. No es una cacería, es un mapa de aquello que, a su juicio, diluye el sentido del canto, el exceso de teatralidad, la imposición de moldes, el virtuosismo sin respiración propia. El producto por encima de la voz que confiesa. Número 6. Johann Sebastián. Leyenda para muchos, cicatriz para mí. El poeta de Juliantla, el rey del jaripeo, el hombre que convirtió vida y pérdida en corrido y verso. Johann Sebastián y Napoleón emergieron de raíces humildes, compartieron la devoción por la palabra y tocaron generaciones con melodías que hablaban de heridas cotidianas. Pero, según Napoleón, sus caminos artísticos nunca se reconciliaron. Mientras él profundizaba hacia adentro, Johann levantaba un espectáculo mayor que la propia canción. No hubo pleitos públicos ni titulares rabiosos. Hubo silencios. En la década de los 90, cuando las disqueras buscaban duetos entre íconos, se sugirió una colaboración para un especial televisivo de fin de año. Se dice que la propuesta parecía inevitable, juntar 2 plumas de distinto pulso. Napoleón la rechazó con argumentos que repetía en privado. La música, para él, debía presentarse sin lentejuelas ni coreografías de intención. La canción necesitaba sangrar sin maquillaje. Versiones de pasillo hablan de un intercambio en camerinos del Auditorio Nacional a inicios de los 2000. Johann habría dicho, medio en broma medio en crítica, tu problema es que cantas para ti. Napoleón, sin elevar el tono, habría respondido, ¿y tú para no escucharte? No fue ruptura. Fue confirmación de un abismo. Uno cabalgaba con mariachis y luces, el otro se sentaba con la guitarra a mirar el vacío. Cuando Johann falleció en 2015, Napoleón guardó silencio. En una reedición posterior, dejó una frase en contraportada, el silencio también es respuesta. No se trató de talento, que reconocía, sino de intención, la tensión eterna entre la verdad desnuda y el circo. Número 5. Vicente Fernández. El coloso de la ranchera frente al ermitaño lírico. En los 70, la industria discográfica mexicana se ordenaba alrededor del mariachi, el charro y una idea explícita de masculinidad. En esa marea, Napoleón llegó con baladas que hablaban de ternura,
miedo y fragilidad masculina sin vergüenza. La fricción fue inmediata. Se le sugirió vestir más a la mexicana, modelar la imagen, aproximarse al molde del ídolo de Palenque. Su respuesta fue seca: no soy charro, soy yo. De Vicente, Napoleón reconocía la potencia y la estatura simbólica, pero sentía que su universo representaba la jaula que la industria quería imponerle. Se recuerda una entrevista en la que Vicente, preguntado por nuevos cantautores, soltó que él no canta poesía, canta para hombres. Para los cercanos a Napoleón, esa frase perforó. No respondió en medios. Lo hizo con canciones que defendían otra masculinidad, sin bravatas, sin trago, sin amenaza. En los 90, cuando coincidieron en premiaciones, hubo episodios que reforzaron la distancia. Cambios de último minuto que desplazan su aparición por un momento sorpresa del charro mayor, mariachis incluidos. Napoleón, fiel a su estilo, se retiró sin queja. Más tarde dejó una sentencia que repetía en sobremesas: hay artistas que llenan estadios y otros que llenan almas. No siempre son los mismos. No fue odio. Fue un choque cultural encapsulado en la misma época. Para Napoleón, Vicente simbolizaba una puerta vigilada por la industria: o imitabas o desaparecías. Él eligió resistir, aun si eso significaba temporadas de silencio y centenares de puertas sin abrir. Número 4. Aída Cuevas. Virtuosismo perfecto, sin temblor. Reconocida como una de las voces más poderosas del mariachi, Aída Cuevas acumula respeto por su técnica prístina. Para Napoleón, allí estaba precisamente el dilema. La perfección formal podía volverse un corsé que le quitaba respiración a la canción. Coincidieron en 1993, en un homenaje a Lucha Villa. Napoleón, convocado como autor, observó ensayos donde cada gesto, cada entrada, cada mirada a cámara estaba marcado al milímetro. Canta impecable, pero no respira por sí misma, susurró a su pianista, de acuerdo con versiones de quienes estuvieron ahí. Años después grabaron un dueto para un proyecto de colaboraciones. Técnicamente resultó irreprochable, pero él confesó sentir desconexión: me sigue con los ojos, no con el alma. Durante una gira conjunta por Estados Unidos a inicios de los 2000, surgieron tensiones. Se argumentó que ella debía cerrar por representar la tradición mariachi. Napoleón cedía en público, pero su cuaderno interno sumaba notas. En una entrevista radiofónica de mediados de la década, cuando le preguntaron por grandes voces femeninas, citó a Lucha Villa, Amparo Ochoa y Chabela Vargas. Aída no apareció. Y cuando insistieron, dejó una frase que se volvería emblema de su criterio: prefiero la imperfección con verdad que el virtuosismo con máscara. Para él, Aída encarnaba una obsesión por el acabado perfecto que, en ocasiones, opacaba el estremecimiento. Y Napoleón construyó su estética precisamente sobre ese estremecimiento. Número 3. Manuel Mijares. Arquitectura vocal sin herida. Mijares lleva décadas sosteniendo una carrera ordenada, con éxitos radiales, colaboraciones populares y un timbre reconocible al instante. Napoleón nunca le negó méritos, cuestionó, en cambio, la temperatura emocional de su canto. Canta como si todo saliera bien, demasiado bien, comentó en privado tras coincidir en un evento benéfico a finales de los 80. Y añadía: ¿dónde está el temblor? El punto de no retorno llegó en 2003, en un homenaje a compositores en el que Mijares interpretó Lo que no fue no será. Lo hizo con potencia, afinación y despliegue. Napoleón, sentado al frente, tardó en aplaudir. Después diría a un amigo: cantó cada nota, pero no dijo nada. No se trataba de envidia, era un desacuerdo sobre el núcleo mismo del acto de cantar. Para Napoleón, el dolor no se mide en decibeles ni en agudos. El dolor no grita, tiembla. En entrevistas posteriores, al preguntarle con quién jamás haría un dueto, dejó frases en clave: con quien cree que la pena es una nota alta. En paralelo, Mijares mantuvo siempre el respeto público hacia la obra de Napoleón, a quien incluyó entre los grandes autores. Aún así, quienes los conocían sabían que entre ambos no había puente. Para Napoleón, Mijares representaba una generación adiestrada para decir te amo sin sentirlo, para llorar en escenas sin lágrimas interiores. Son arquitectos del sonido, decía, y yo prefiero al albañil que canta con las manos sucias.
Número 2. Marco Antonio Solís. Sensibilidad bordada, con cálculo. El Buki convirtió el desamor en fenómeno global. Estadios coreando, versos almibarados, espiritualidad de gran público. Napoleón veía, detrás de esa aura, una confección milimétrica que le levantaba sospecha. Ambos son autores de alto calibre, ambos han escrito sobre abandono y búsqueda interior. Pero según Napoleón, su punto de partida no era el mismo. En 1991, para el Festival Acapulco, propusieron un dueto histórico con ¿Dónde estará mi primavera? Napoleón lo pensó varios días y declinó: no canto para endulzar oídos, canto para desenterrar el alma. No estamos excavando en el mismo sitio. A partir de ahí, un distanciamiento silencioso. Nunca lo atacó, tampoco lo mencionó entre sus referencias. Sembraba, en cambio, pequeñas dagas estéticas. Hoy muchos cantan con los ojos cerrados como si eso diera profundidad. No veo lágrimas, veo cálculo. En una premiación de media década de los 2000, Marco Antonio recibió una ovación de pie. Napoleón aplaudió sentado. Al día siguiente, un titular resumió el gesto: respeto, sí. Reverencia, no. Años después, en una gala solidaria, intercambiaron cortesías. Napoleón agradeció la música de Solís y cerró con una línea que los presentes no olvidan: gracias por recordarme lo que yo no quiero ser. No fue ataque. Fue un modo de marcar un límite. Para Napoleón, el arte confesional no puede convertirse en performance permanente sin perder al hombre detrás de la figura. En Solís veía una estilización tan alta que dejaba, a su juicio, poco del individuo y mucho del símbolo. Número 1. Lucero. La omnipresencia del producto sobre la voz. La novia de América ha sido presencia continua en televisión, música, cine y escenarios. Para millones, es un ícono entrañable. Para Napoleón, también un emblema de cómo la industria moldea carreras desde la imagen antes que desde la verdad de la interpretación. A mediados de los 90, durante un homenaje a Juan Gabriel, Lucero ensayó una versión de Te sigo amando con gran despliegue técnico y lumínico. Napoleón, que esa noche saldría solo con guitarra, observó en silencio y murmuró a un técnico: esto ya no es canción, es teatro. Años después, en un programa de tributos, a Lucero le asignaron Eres. Se cuenta que pidió cambios de estrofas para hacer la suya. Napoleón se negó: esa canción no necesita maquillaje. Ella la interpretó con soltura, él aplaudió con educación y labios apretados. Cuando le tocó cantar, eligió Veleta, un tema menos conocido, casi declaración estética: no todas giran según el viento. No era su fama lo que incomodaba a Napoleón, sino la omnipresencia diseñada: telenovelas, discos, comerciales, jurados, festivales. El circuito completo. Para él, esa arquitectura de visibilidad saturaba la emoción y convertía la voz en envoltorio. Años después, cuando le preguntaron por la nueva generación, dejó una frase enigmática: hay quienes brillan sin reflejar nada, solo luz artificial. No dijo nombres, no hacía falta para quienes conocían su historia. A lo largo de su carrera, Napoleón opuso a la industria un ideario sencillo: la canción como confesión, no como máscara. La voz que tiembla antes que la garganta que compite. La intimidad por encima del espectáculo. La imperfección verdadera antes que la perfección sin pulso. Estas 4 reglas no lo volvieron santo ni juez infalible, lo hicieron terco en su estética. Por eso su lista no es un inventario de enemistades, sino un catálogo de disonancias: teatralidad desbordada, molde industrial, virtuosismo que asfixia, cálculo disfrazado de sensibilidad y omnipresencia de producto. Esas eran, para él, las grietas que vaciaban la música. El recuento no pretende demoler leyendas ni reescribir la historia. Los 6 nombres: Joan Sebastián, Vicente Fernández, Aída Cuevas, Mijares, Marco Antonio Solís y Lucero, condensan tensiones que cualquier artista reconoce: la pelea eterna entre verdad y forma, entre mercado y vocación, entre emoción y espectáculo. Napoleón se inclinó por la trinchera de lo íntimo y pagó el precio: menos portadas, menos alfombras, más salas pequeñas, más pausas. A cambio, se quedó con algo que valora por encima de todo: el derecho de mirar atrás sin arrepentirse. En tiempos de ruido, elegir el silencio también es cantar.
dejó dicho. Nombrar a quienes no pudo acompañar no fue capricho, fue coherencia. En cada uno encontró una frontera, un espejo de lo que no quería ser. Y, aunque el público a menudo aplaude más al que grita que al que siente, Napoleón defendió, hasta el final, que el canto vale cuando dice la verdad.